Los recientes resultados de las elecciones en Ecuador han desatado una polémica en toda Latinoamérica, entre apoyos y cuestionamientos. Uno de ellos de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que puso en duda la idoneidad de la elección, dadas las circunstancias un tanto irregulares en las que se fueron desarrollando en el conteo. Noboa, lejos de ser una figura de aceptación, resultó elegido con una amplia ventaja sobre su contendiente Luisa González, contra todo pronóstico. Estamos hablando de un posible fraude. Vamos a ver la nota que analizaremos a continuación. No reconoce la victoria de Noboa. Claudia Sheinbaum no se guardó nada durante su más reciente mañanera y claro que habló sobre las controversiales en Ecuador, que en teoría dieron un triunfo a Daniel Noboa. Toca esperar. La candidata Luisa González ha denunciado fraude, así que mejor toca esperar. Ha advertido la mandataria mexicana, quien en este mensaje reconoce que lo ocurrido en Ecuador podría no haber sido del todo transparente. Incluso Nicolás Maduro se ha dado tiempo para hablar de este hecho. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Ecuador? ¿Procederá el recuento de votos solicitado por Luisa González? Esto está bien complejo, Margarita, aunque estaba muy cantado que iban a hacer esta posible acción de fraude, ¿no? Sí, pero antes de hablar de los cuestionamientos de Claudia Sheinbaum, permíteme, Ivette, referirme al contexto de lo que está ocurriendo hoy en Ecuador en esta convulsa etapa postelectoral, y es por lo visto una brutal persecución política contra todo el que se oponga a Daniel Noboa. Eso es lo más actual que está sucediendo, y según los resultados del balotaje, el pasado domingo él habría resultado el ganador, pero con acusaciones de fraude y por serias irregularidades. Y ese es el motivo por el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró recientemente, hace horas no más, que no puede reconocer las elecciones en Ecuador porque de acuerdo a su criterio no hay elecciones libres bajo estado de sitio, ya que en 7 provincias se decretó estado de excepción. Y se dice también que el ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones y el conteo de votos. Y Petro, por eso, recientemente, hace horas, salió a ofrecer asilo en Colombia a opositores ecuatorianos tras la filtración de una lista negra de Noboa. Entonces, en la red digital X, el mandatario colombiano denunció como parte de la persecución política de Noboa que han sido detenidos observadores electorales colombianos y aseguró que dará asilo político a todo el que llegue a su territorio. Y es en este contexto brutal y revuelto, Ivette, que salen a relucir las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que ha adoptado al principio una postura cautelosa respecto a los resultados electorales en Ecuador, que como yo te decía, se celebraron el pasado domingo. Pero durante una conferencia de prensa, la que ella suele darle en las mañaneras, Sheinbaum había dicho que esperará antes de emitir una declaración oficial, dado que Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, de Correa, del correísmo, no había reconocido el triunfo de Noboa e incluso ha pedido que se haga un recuento de votos. Pero, ¿qué lectura nos deja esta postura de la mandataria mexicana? Mira, primero, la intención de no precipitarse en comentarios, especialmente en un contexto donde se han planteado denuncias muy serias de fraude por parte de González, que fue la que lo dijo, y de su partido de Revolución Ciudadana. Sin embargo, Ivette, medios como Russia Today publicó este miércoles lo que considera ha sido una firme y contundente respuesta de la mandataria mexicana al afirmar tácitamente que su país no tendrá relaciones con Ecuador mientras Daniel Noboa, reelecto el pasado domingo, siga siendo presidente del país suramericano. Y entonces es en medio de esta situación que este medio ruso
da a conocer también los argumentos donde la presidenta mexicana recuerda que Noboa fue el responsable de la invasión a la Embajada de México en Quito en abril del 2024, cuando la Fuerza Pública de Ecuador ingresó a la sede diplomática para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, no sé si se acordarán de eso, que se encontraba refugiado en ese lugar. Y señala que esta acción fue reconocida por el propio presidente ecuatoriano. O sea, ellos reconocieron que habían metido la pata hasta lo último. Bueno, por esta razón, Sheinbaum insiste en que entonces las relaciones no van a reanudarse, Ivette, porque él, Noboa, es el responsable de la invasión a la embajada. Y también dijo, actualizó, que Glass continúa preso. Recordemos que apenas ocurrió ese asalto en la embajada en Quito, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador. Además de la ruptura, el caso escaló a la Corte Internacional de Justicia. Así es que así están las cosas. Ya se ven las reacciones y son bien fuertes. Así es, Margarita, es que el tema de Ecuador fue bastante complicado. Uno de los temas es que durante el proceso electoral previo, las encuestas daban como ganadora a Luisa González. Esto ya lo habían dado en varios escenarios, no era un albur que a veces ocurre con las encuestas, esta vez tenían por todos los medios y por todas las fuentes una posible victoria y con un amplio margen. Sin embargo, en el momento de las elecciones, Margarita, tú bien lo dijiste, se creó un estado de excepción y adicionalmente 3.000 actas, más de 3.000 actas que se subieron, son consideradas irregulares. ¿Por qué se consideran irregulares? Porque resulta que el acta que estamos viendo acá, oficial, tiene que ir con la firma específica del presidente o del Consejo, y estas actas se fueron subiendo sin la respectiva firma. Luego es la presidenta, esto es el JRB, firma de presidente y secretario. Y la obtención de los votos pues parece muy raro, es la forma como se diligenciaron y cómo se subieron. Eso es lo que está ahorita llevando pues lo más, la idea de que hubo efectivamente fraude, además de estar en un estado de excepción, que obviamente no tendría por qué ser. Las urnas se cerraron a las 5 de la tarde, Margarita, y después de 3 horas de preconteo, se reflejó un cómputo, la diferencia del 11% a favor de Daniel Noboa. Y de un momento a otro se bajaron por provincias, se empezaron a bajar las brechas y pasó, por ejemplo, de 700.478 votos que llevaba González, pasó a 699.262, eso fue en Pichincha. En Guayas, 1.206.000 y bajó a 1.159.000. O sea, ¿cómo pasan esas cosas? ¿Cómo una cifra baja de un momento a otro? Eso no puede ser. Lo normal es que suba y que suban ambos, ¿no? Al tiempo. Pero no hay ese no es el caso aquí en Ecuador. Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral de un momento a otro, pues dijo que definitivamente ese es el resultado, prohibió el uso de las comunicaciones en ese momento y después dijo que no, que eso, que era otra cosa y ahí ha estado. O sea, parece una verdadera manipulación del Consejo Nacional Electoral. Las denuncias han ido desde el mismísimo expresidente Rafael Correa, que él estuvo muy pendiente del proceso, ya que Luisa González es parte de su línea
Y adicionalmente, pues, otros líderes que consideran esta situación como irregular. No así personajes como el señor Javier Milei, bueno, el canciller es allí que dio las declaraciones y la felicitación, igual que Boric de Chile, el presidente de Paraguay también. Y aquí en Colombia, pues hicieron lo suyo el señor Duque, que me parece totalmente absurdo. La señora María Corina Machado dijo Dos que cadáveres políticos. le envían su cariño y respeto al pueblo ecuatoriano y a su amigo, el presidente Daniel Noboa, porque juntos Claro, lograrían un hemisferio libre, próspero y seguro. Esas fueron las palabras de María Corina Machado. tal para cual. Pero nada como las palabras de Vicky Dávila, la pseudoperiodista que se las da de candidata aquí en Colombia, salió Sí. en X diciendo que Daniel Noboa fue reelegido como presidente de Ecuador y en su trino dijo, celebro que el pueblo ecuatoriano haya derrotado una vez más el socialismo del siglo XXI. El pueblo no se arrodilla y quiere democracia, libertad y orden. Los colombianos lo reafirmarán el 31 de mayo de 2026. Están, pero mejor dicho, aquí esta ultraderecha recalcitrante y absurda que no sabe ni dónde está parado, está haciendo este tipo de comentarios absurdos también y totalmente desconectados de lo que significa realmente la democracia. Yo no sabía, Margarita, que la democracia era corrupción. Yo no sabía que la democracia era permitir que un presidente haga lo que se le dé la gana. Yo no sabía que era hacer fraude en las elecciones. Esas cosas no las entiendo y no las entenderé. Y esto está viéndose un Noboa que ha llevado al Ecuador a unas situaciones críticas, un Noboa que está relacionado con temas de ilegalidad directos que hace unos días se le identificaron. Esto no lo entiendo en términos de democracia. ¿Cuál es democracia, libertad y orden para quién? Por eso lo que se ha visto, Ivette, es que el balotaje ha estado marcado por muchas denuncias, muchas controversias, empezando por la primera, la de Luisa González, la candidata opositora, que fue la que afirmó que hubo un fraude grotesco en las elecciones, porque, a ver, cuando ella pone la palabra grotesco, se entiende como algo burdo, porque eso de poner un estado de sección sobre 7 provincias, justamente donde Unidad Ciudadana había captado la mayor cantidad de votos, o sea, que son de Revolución Ciudadana. Eso es una expresión de lo burdo y de lo poco cuidadoso que fueron, ni siquiera se cuidaron para hacer esa situación. Pero bueno, uno que dijo por su red social X, que todos saben que los resultados de la votación fueron o son imposibles, fue, como tú habías mencionado también, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que es el referente del Partido Revolución Ciudadana, por el cual se presentó Luisa González como candidata presidencial. Y Correa dijo que se habían sacado el mismo 44% de la primera vuelta y que esos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más. Y por eso es que yo te digo, no fueron para nada cuidadosos, ocultar un poco cómo iban a hacer esa maraña que hicieron. Lo hicieron de una manera tan burda que todo el mundo se ha dado cuenta. Incluso ya se produjo esa denuncia de persecución política contra los miembros de Revolución Ciudadana. Y la lista filtrada comprende a 100 ecuatorianos que ya están inhabilitados de facto a salir del país, incluidos miembros del movimiento político, críticos al gobierno de Noboa, y hay hasta periodistas.
La verdad es una situación, Ivette, yo te digo que muy complicada en un país marcado por la violencia, por el crimen organizado, pero lo que la candidata González ha denunciado con mayor énfasis como situaciones anormales es, además de ese estado de sitio en las 7 provincias donde históricamente había ganado la Revolución Ciudadana, que con la confabulación del Consejo Nacional Electoral, Ivette, se restringió el derecho a la votación en el exterior y eso impidió que 10.000 ciudadanos ecuatorianos que viven en Venezuela, porque parece que eso es un delito, vivir en Venezuela, bueno, no pudieron ejercer su derecho al voto. Ahí se perdieron 10.000 votos. Y otra situación muy sospechosa que se produjo es que reubicaron 18 recintos electorales a última hora, pretextando que había situaciones de clima, no sé qué. Bueno, y también el Consejo Nacional Electoral validó esas actas que tú mostraste ahí, sin la firma, lo que eso es una violación de las leyes comiciales del país, una violación y tremenda. Y por esa situación ya deberían echar atrás ese proceso. Pero bueno, ya se sabe cómo están de amañados y amparados y por quién. En suma, mira, Ecuador, Ivette, me parece a mí que es un ejemplo vivo de cómo actúa la derecha para mantener en el poder a elementos como Daniel Noboa. Y por eso, como bien dice el colega Kersper en página 12, los pedidos desesperados a Washington inclinaron la balanza a favor de Noboa, por lo que él exhibe ahora su orgullo por ser otro peón más con los que Donald Trump, contando con Milei también, sabe que cuenta en América Latina. A cambio, y entre otras medidas, Quito no solo permitió el libre ingreso de fuerzas de seguridad extranjeras al país, sino que también se comprometió a entregar las Islas Galápagos para la instalación de una base militar de Estados Unidos. Ahí está clarito el tema. ¿Viste? Ahí está claro. Es que lo que se está viendo aquí es que incluso desde arriba, pues se está tratando de retomar o reconquistar América Latina y seguirla manteniendo como su patio trasero. Cuando estábamos en el proceso electoral, lo que me acabas de comentar me trajo a la memoria eso. Aquí en Colombia, en las últimas elecciones, hubo un hecho que no puede pasar desapercibido y que hay que recordarle a la gente. Un día antes de la votación, Margarita, el sábado, nosotros votamos aquí el domingo igual, el sábado en la noche se filtró una noticia por CNN donde ganaba Rodolfo Hernández, que era el candidato rival de Gustavo Petro, y que ya se habían hecho el conteo con un porcentaje específico de voto. Eso sin haber hecho las elecciones. Eso dice muchísimo de lo que se estaba cocinando aquí en Colombia. Lo que pasa es que le salió mal, pero recordemos que hasta el software electoral siempre ha sido un complique para muchas partes y lo han manipulado también de tal manera que no es nada raro lo que ocurre en estos países, como lo que pasó con Milei en Argentina, que fue además apoyado por las redes sociales, por el empresariado. No debemos echarlo en saco roto. El tema de Trump, por su parte, pues Trump reaccionó también diciendo que Noboa era un magnífico personaje y que no iba, un gran líder del pueblo ecuatoriano y que no los iba a defraudar. Esto da mucho que pensar porque Daniel Noboa, tenemos que hacer el recorderis, también estuvo en Mar-a-Lago unos días antes de las elecciones. Otro dato curioso, Margarita, el 89.59 del escrutinio se había hecho y en ese momento el Consejo Nacional Electoral avaló el ganador. O sea, no se hizo con el 100%. ¿Qué te parece? Entonces, ahí seguimos viendo todas esas irregularidades, pero la gente no quiere creer lo evidente, ¿no? Cuando las cosas
están con el discursillo absurdo de que es que el progresismo, la izquierda nos quieren llevar a ser como Venezuela. Por Dios, ya no más con eso, ya dejen esa estupidez gigantesca que eso no está pasando y hay falta ver cómo Ecuador viene en picada desde hace muchísimo tiempo, después de que el presidente Rafael Correa lo dejó muy bien, funcionando económicamente, funcionando con muchas ventajas sobre varios países de Latinoamérica y hoy en día está totalmente en retroceso. Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Exacto. Sheinbaum, quien se ha mostrado cercana a los movimientos progresistas en América Latina, ha decidido no tomar partido hasta que se resuelvan las denuncias de fraude. Esto resalta la complejidad de las relaciones políticas en la región, donde las alianzas y las decisiones sobre la legitimidad de los procesos electorales no solo dependen de la política interna, sino también de los intereses geopolíticos más amplios. A pesar de la postura cautelosa de Sheinbaum, las voces críticas contra Noboa continúan ganando fuerza en la región. La acusación de que la elección ha sido financiada y apoyada por el imperialismo resuena fuertemente, especialmente en un contexto en el que la intervención externa en los asuntos internos de América Latina ha sido una constante histórica. La figura de Noboa, considerada por muchos como un títere de las grandes corporaciones y gobiernos extranjeros, se enfrenta a una creciente oposición, tanto interna como externa. La acusación de fraude, respaldada por líderes como Correa, Maduro y Fernández, apunta no solo a la victoria de Noboa, sino también a un proceso político que sigue estando marcado por la injerencia externa y las políticas de favorecimiento a las élites económicas. El futuro de Ecuador se encuentra en una encrucijada. Las denuncias de fraude y las críticas a Noboa plantean serias dudas sobre la estabilidad política del país y su capacidad para avanzar hacia un proceso de gobernanza inclusiva y transparente. La Revolución Ciudadana, encabezada por Luisa González, sigue siendo una fuerza política clave que se niega a aceptar los resultados de unas elecciones que consideran manipuladas. A medida que las tensiones políticas crecen, la comunidad internacional observa atentamente qué pasos dará el gobierno de Noboa para enfrentar estas acusaciones y cómo la situación en Ecuador influirá en el panorama político más amplio de América Latina. Y Noboa estadista no es, Margarita, es un hijito de papi, así es. Bueno, Noboa es el hijo del hombre más rico del Ecuador. Así Noboa es como Milei, que ha hecho ya 10 viajes a Estados Unidos a razón de un viaje cada 48 días, que le sacamos la cuenta acá. Se gastan miles de dólares, dice que acá en la Argentina no hay plata, pero se gastan miles de dólares en Estados Unidos, tratando de lamerle las botas a Trump y de hacerse fotos con él, cueste lo que cueste, porque tiene que pagar esas fotos a un precio altísimo, solo que esta vez no consiguió la foto con Donald Trump. Pero bueno, dejando a ese lacayo a un lado, vamos al lacayo ecuatoriano. La instalación de una base militar de Estados Unidos en Islas Galápagos, Ivette, me parece que es lo más grotesco, lo más entreguista y lo más burdo que se pueda haber hecho. Eso ha generado enorme controversia, polémica y críticas, no solo dentro de Ecuador, sino también afuera, Hay informes de que el gobierno ecuatoriano, que ahora lidera Noboa, o que sigue liderando, porque se clavó ahí en el sillón, permitió esa medida como parte de acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos. ¿Y cómo justificaron esa base? Bueno, oficialmente dicen que es un esfuerzo para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal, pero muchos no lo ven así, sino lo ven como una verdadera cesión de soberanía, como también está haciendo el Javier Milei de la Argentina, cediendo soberanía a cargo de favores
con el Imperio del Norte. Y esa decisión ha sido muy polémica, lo de la Galápagos, porque la Constitución ecuatoriana, Ivette, que es de 2008, prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en su territorio. Sin embargo, el gobierno de Noboa ha impulsado reformas para permitir esa excepción. Que fíjate a dónde llegó el compromiso tan grande que tiene con el mandamás de la Casa Blanca. Y eso ha provocado protestas, rechazo por parte de sectores políticos y sociales. De modo que, y ya para resumir este tema, la ratificación de Noboa en el gobierno lo que marca es el rumbo de un Ecuador, Ivette, que prefiere mantener un alineamiento externo sin fisuras de ningún tipo y sin conflicto alguno, con un mandatario como Trump, que alardea xenofobia contra los propios ecuatorianos que sobreviven en Estados Unidos, con miedo a la deportación inmediata y bajo la presión económica del cese irremediable de las remesas que tanto ayudan a la familia de los inmigrantes en Ecuador. Ese es el precio que están pagando los ecuatorianos, porque ese es el presidente que tienen. Lamentablemente es así. Bueno, creo que llegamos al final de este comentario. Quiero agradecer a todos la amable sintonía que nos han dedicado hoy, invitarlos a que sigan nuestro canal cotidianamente, porque estamos tratando de amplificar las noticias, al máximo noticias de corte internacional que son de interés para todos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña en estas emisiones de análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos, como siempre, que nos den sus likes, sus comentarios, eso sí, muy respetuosos, y que sigamos adelante con ustedes para llevarles siempre una información veraz y oportuna. Nos complace invitarlos a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, que ya suma más de 1 millón de seguidores y que sigue creciendo. Por favor, suscríbanse. No lo olviden y sean parte de esta gran comunidad. Por ahora los dejamos con la reflexión del día. Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa. Lo dijo Víctor Hugo. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.